¿Qué tal? En esta ocasión le vamos a dedicar estos minutos a un personaje que conocemos en la Biblia ampliamente, al que se le responde al nombre de Noé o Noah en hebreo. Bienvenidos. Vamos a partir con el capítulo número 6 del libro de Génesis, que dice lo siguiente en su versículo número 8. Benoach matzah chen beinei Adonai. Y Noé encontró gracia a los ojos de el Señor. Hoy veremos cómo describe el libro de Génesis sobre este personaje, que dice también la cultura o comentarios rabínicos y literatura hebrea, que aporta información sobre este personaje que no tenemos mucho más de lo que deseáramos en la Biblia, y así con ello llegar a que veamos los patrones literarios que permite describir a personajes que son descritos con características muy particulares. Empecemos. Lo que sabemos de Génesis sobre el personaje de Noé es que es un hombre que encontró misericordia o gracia a los ojos del Señor cuando la humanidad se desborda en su pecado, y es este hombre al que, según el texto bíblico, es llamado para poder así informársele de la catástrofe que se avecinaba, y tenía que hacer un arca para poder escapar él y los suyos, alimentos y animales, ante tal situación. El texto no nos describe mucho sobre cómo fue que nació él, por qué fue seleccionado. No tenemos mayor información, pero es así que lo tenemos, de que construye un arca. Posteriormente viene el diluvio, 40 días, 40 noches, y es arrasada la humanidad de la tierra. Y finalmente este hombre y su familia se quedan con la tierra. No viene el nombre de la esposa de él, ni los nombres de las esposas de los hijos Sem, Cam y Jafet, como tienen las Biblias tradicionalmente estos nombres. No sabemos los nombres de las esposas. Sin embargo, cuando vemos otra literatura, desde luego hebrea, encontramos información de cómo lo visualizaban o cómo ellos entendían qué había pasado. Por ejemplo, en mis manos tengo este libro, que es el Génesis apócrifo, y que cuando describe el nacimiento de Noé, las características que dan son de notable importancia. Por ejemplo, en este libro señala que la carne de este hombre de Noé, era de tal manera tan particular que describe en el capítulo 106, versículo número 2, su carne era más blanca que la nieve, era más roja que la rosa misma, y además su pelo era de color blanco como la lana pura, espeso y resplandeciente su cabello. En el momento en el que abrió sus ojos, añade, iluminó toda la casa como el sol, y toda la casa se mantuvo brillante. Más adelante, en el versículo 5 del mismo capítulo, agrega que el papá no entiende, no percibe con buenos ojos a este niño. De hecho, Lamec, que era el papá, desconfía que sea de él. En el 5 dice, al llegar le dijo, es que fue a consultar a Matusalén para decirle sus preocupaciones, desde luego que no creía que era su hijo. Señala, he traído al mundo un hijo distinto, no es como los hombres, más bien es semejante a un hijo de los ángeles del cielo. Su naturaleza es distinta. Esto da por entender que comprendía
que Noé no era humano 100%, sino divino o humano, por llamarlo de una manera. Él no es uno de nosotros. Además, sus ojos son como los rayos del sol y su rostro resplandece. Me parece que no fue engendrado por mí, sigue en el versículo 6, sino por los ángeles, y tengo temor. Este libro apócrifo, cuando describe entonces, como señalé, el nacimiento de quien fue su hijo Noé, él no creía que fuera de su propiedad o de su ser. Desconfiaba, por razones que a la luz de este texto pues lo describe como muy diferente, demasiado diferente podríamos decir. No es como nosotros, parece ser creado por los mismos ángeles. Así es que fue y le consulta a Matusalén, y este le dice que de hecho sí es de él. Esta información nos permite ver cómo describían a personajes, como es este caso de Noé, con características especiales. Los biblistas señalan que la literatura hebraica tiene ciertos patrones que permite ver cómo es su conducta cultural. Formas repetitivas encontramos en los textos que, como en este caso, para poder destacar a un personaje bíblico donde recobrará importancia a partir de un punto de la literatura en adelante, se enmarca cosas alrededor de él, o madres estériles, intento de muerte a esa criatura, o su nacimiento es milagroso, o actos o acciones o su piel eran distintas. Por ejemplo, hablando de madres estériles que cuando le piden la intervención a Dios, el que nace se convierte en el personaje importante. Sara era estéril, no podía tener hijos de Abraham. Sin embargo, milagrosamente tuvo un hijo que respondió al nombre de Isaac. Y la literatura se basa en la historia de Isaac de manera muy importante, y que ya hablaremos en su momento, como también abunda mucha información sobre él. ¿Qué podemos decir de la mamá de Jacob? Era estéril y también tuvo un embarazo extraordinario, y nace este hombre, aunque la literatura ahora se vierte sobre él y todo lo que hace está enfocado en este ser llamado por Dios, que tuvo un trato con Dios, que hablaba con Dios y fue uno de los patriarcas. ¿Qué podemos decir de Moisés? Que aunque no nos dice el texto que fuera una madre estéril, nos dice que el patrón era que querían matarlo, y así es que tuvo que hacer algo extraordinario, y nace Moisés en un ambiente totalmente adverso donde un faraón quería provocarle la muerte. Sin embargo, es protegido y este hombre es escogido por Dios. Así podríamos hablar de Samuel. Su madre era estéril también, y sin embargo tuvo un hijo, y miren cómo la literatura se basa en este personaje, con el cual después nos lleva hasta los primeros monarcas. ¿Qué podemos decir de Sansón? La madre de Sansón es interceptada por un ser al que describe como no humano, es decir, no cualquier individuo, y que éste le dice que tendría un hijo en los meses siguientes. Le va y le platica a Manoa, su esposo, que un ser distinto le llamó para decir que tendría un hijo, y todo lo que conlleva posteriormente en ese texto nos permite ver que ese ser no era normal. De hecho, críticos o biblistas señalan que pareciera que el texto literario bíblico es que fue hijo de ese ángel. No lo dice desde luego la Biblia, pero haciendo eco de la literatura anterior, es que ese ser, Sansón, no es 100% normal, sino que las características propias implicaba el involucramiento de algo divino. En fin, ¿qué podemos decir sobre el personaje que conocemos como Jesús de Nazaret? Que también en el textos literarios del Nuevo Testamento describe que María o Miriam
se le notifica que tendría un hijo y éste nacería de manera extraordinaria, sin la implicación de un varón. Tan es así que con el que estaba comprometida, José decide dejarla. Un ángel le dice que no se preocupe, no le había hecho ninguna treta maliciosa a María, sino que era fruto de algo especial, o alguien mejor dicho especial, así es que se vuelve a mantener su relación con el futuro de casarse con ella y no se separa pues de ella. Estos patrones lo vemos a lo largo de las escrituras de personajes importantes, con el propósito de describir que hacían algo especial a los ojos de Dios o fueron llamados por Dios para hacer algo especial. En este otro libro que aquí tengo, que se llama los libros de Enoc 1, 2, 3 y otros libros, pero especialmente en el primer libro de Enoc, cuando describe también sobre el personaje de Noé, aporta desde luego la información que encontramos en la Biblia del diluvio, de la selección por parte de Dios de este hombre, su familia, es decir, sus hijos y las esposas de ellos y la esposa de este Noé, pero también aporta que los mismos ángeles ayudaron en la construcción del arca para poder así salvar a su familia, y no se diga de gigantes que existían en aquellas épocas, que en otra ocasión hablaremos de uno llamado Og, al que se le llega a decir que se sujetó al arca de Noé para así evitar ser ahogado. Desde luego, esto raya en la mitología, pero para que usted tenga información de lo que se cita en libros como los que estoy citando. En otros libros como es el Zohar, cuando narra la plática entre el rabí Hillá y el rabí Judá, dicen que mientras marchaban una vez en sus viajes llegaron a algunas montañas enormes en cuyas barrancas se encontraron restos óseos de humanos que se quedaron allí desde la época del diluvio. Cuando midieron uno de esos huesos, se asombraron al saber que tenía aproximadamente 300 pasos de longitud y dijeron: esto muestra lo que nuestros colegas han dicho, que los hombres del tiempo del diluvio no temieron la venganza del santo, bendito sea como está escrito. Ellos dijeron a Dios: sal de nosotros, pues no deseamos conocer tus caminos. Al ver este hueso tan impresionante, de dimensiones impresionantes, entendieron así ellos que bajo su estatura tan grande, por eso fue que se dieron el lujo de protestar contra Dios y decir: no te necesitamos, porque por nuestra estatura que tenemos, ningún diluvio, ninguna inundación nos puede hacer daño. De hecho, describen comentarios así, que se subieron a los cerros cuando veían que subía y subía el agua, y finalmente murieron, a excepción de uno que acabo de citar llamado Og. En fin, otra vez pasajes que podemos ser sin duda alguna catalogarlos como dentro del rango de la mitología, pero es para que vean cómo era de las formas de explicar cosas que en la Biblia no encontramos. Pero cuando se describe a Noé con estas características, es para ensalzar que ese hombre no era del común. Era un hombre que, por cierto, como lo leímos sobre el caso de Noé, cómo lo miraba su padre, de piel sumamente brillosa, blanca, de ojos que proyectaban luz, poder, fuerza. Incluso llegan a decir que cuando nació, inmediatamente de brazos se bajó y empezó a hablar y glorificar al Señor y expresar los juicios de Dios. Este ser, Noé, lo ven como no solamente como un humano, claro, nació de una mujer, pero está más allá de los humanos. Es decir,
en su ser implica la divinidad y la humanidad. ¿Qué podemos también señalar sobre el personaje de Moisés? Porque Moisés es descrito como un personaje en la propia Biblia que cuando ascendió hacia el monte para hablar con Dios y que desciende, el texto bíblico nos dice que su hermano lo vio con muchísima extrañeza porque el rostro del profeta Moisés emanaba una gloria especial que le permitió, posteriormente el texto dice, cubrirse. Había una luz que emanaba. Es así entonces, como lo señala este texto, algo pasaba en la persona de Moisés. En el libro de Yashar, en el capítulo número 5, también describe que la forma tan extraña de Noé. De hecho, también menciona a la esposa. La esposa es escrita con el nombre de Naamá. Esta literatura aporta información sobre incluso cómo llegaron los animales. En el capítulo 6 de este libro, Yashar señala que los animales tendrían que hacer una inclinación y este sería un distintivo para decir, pásenle a Noé. Pásenle, de lo contrario, que no hiciera este tipo de genuflexión, inclinación, no entrarían al arca. En este mismo también señala, ya en el capítulo 84, que hubo también en épocas de Moisés gigantes que quisieron matar a Israel, pero un ángel del Señor observa que ese gigante había agarrado una inmensa roca para arrojarla contra Israel y eliminarlos. Ese ángel ocasiona que la piedra se fracture y le caiga encima, permitiendo así que Moisés con una vara de caña se acercara y lo golpeara en las tobillos y así matar, como la figura de David, ¿no? A un gigante, y así matar a ese gigante. Estos patrones literarios, es decir, figuras que vemos de madres estériles, de condiciones de que los quieren muertos antes o en los momentos inmediatos de su nacimiento, de desprecio de los propios, de su familia, de características no humanas, luz, ojos brillosos, pieles blancas como luz. Estos patrones son vertidos en personajes para hacerle ver al lector que ese ser no es del común. Ese ser está investido de una gloria especial. Ese ser está investido de una misericordia especial. Ese ser tiene un trato diferente a los demás en su relación con Dios porque hablaban directamente con el Creador. Esta forma de patrones literarios los biblistas han señalado, como es el caso del gran y destacado el doctor Antonio Piñero, de señalar que los libros que se conocen como Nuevo Testamento, todos esos libros son de corte judío, que habla de los judíos y dentro de la cultura judía, y que por eso algunos de estos biblistas señalan que todos esos libros es muy probable que estuviesen en su lengua original, si no en hebreo, en arameo y posteriormente en griego, porque era la lengua común, pero de un núcleo netamente hebraico. Y de esto permite ver entonces por qué los escritores del Nuevo Testamento les fue necesario plasmar los mismos patrones que estoy diciendo. En casos como personajes de José. Recordemos que José, uno de los hijos de Jacob, no era querido por sus hermanos. Tan así que fue vendido. En el caso de Moisés, no era aceptado por los hebreos. ¿Quién te ha puesto a ti por
líder de nosotros y tuvo que huir al haber causado la pérdida de la vida de un egipcio. Estos patrones en los escritos del Nuevo Testamento los encontramos en el personaje de Jesús o Yeshua. Nace de una mujer sin la intervención de un varón. 2. Implica ángeles involucrados en el escenario. 3. La relación entre ese y el Padre o el Creador es notable, desde su misma concepción. 4. El texto agrega, por cierto, en Mateo 17, cómo los discípulos ven que se transfigura el Mesías y lo ven totalmente blanco, vestimentas de gloria. Sin olvidar lo que dice el libro de Revelaciones en el capítulo número 1, cuando Juan está teniendo una visión y escucha detrás de sí unas palabras: yo soy el primero y el último. Él, sorprendido de esa fuerza, esa voz, voltea y describe a un ser que trae una túnica sumamente blanca con un cinturón de oro, pero sus ojos, su rostro, su cabello nos hace recordar cómo miran estos libros a Noé. Blanco, blanco, blanco. Cabellos blancos, blancos, blancos. Con ojos de fuego, de luz intensa. Y no solamente eso, que los mismos textos, como lo señalan en la carta a Colosenses, o como los textos en la carta a los romanos que describen al Mesías como divino, no se aleja de los textos que acabo de compartir, sino todo lo contrario. Repite el patrón con el propósito de hacer entender que así como Dios tenía aquellos para salvar a la humanidad o beneficiar a su pueblo, ahora en este caso, como dice la carta a los hebreos, ¿verdad? En aquellos tiempos nos habló por medio de los profetas, ahora en este tiempo nos habla a través de su Hijo, a quien la gente conoce como Jesús de Nazaret, o en hebreo Yehoshua o Yeshua. Estos textos permiten ver la propia naturaleza de la cultura hebraica. El doctor Antonio Piñero de hecho señala que si algo tenía Pablo es que él llegó a comprender que así como aquellos personajes que hemos citado, a él, en este caso el Mesías Jesús o Yeshua, era el cumplimiento de todas esas señales en el personaje de Jesús o Yeshua, y que la humanidad tenía que venir a él para poder, como en el arca, entrar al pacto, entrar a las promesas y con ello recibir la salvación o el beneficio de ser llamados hijos de Dios. Este es interesante forma de verlo los hebreos calza perfectamente en el personaje de nuestro Señor Yeshua o Jesús. Podemos decir entonces que el texto del Nuevo Testamento, los escritores de este volumen que tenemos, no se cansan de aportar, como bien señala Mateo, el cumplimiento de las profecías que alguien vendría y que repetiría estos patrones, porque todos ellos eran prototipos y que tendrían que cumplirse en un ungido, en alguien especial, superior a todos ellos. Incluso cuando describen a Moisés que divide las aguas, los comentarios rabínicos aportan de que el Mesías, el verdadero ungido, el que es sobre todos, tendría que caminar sobre las aguas. ¿Qué acaso no describe así los evangelios de nuestro Señor? Podemos entonces llegar a una interesante conclusión. Lo que vemos sobre la forma de describir a Jesús de Nazaret es parte natural de la cultura hebrea de decir, es igual de milagroso, de escenarios, para poder indicar, presten atención a Él. Como dice uno de los evangelios, ¿verdad? A Él oíd. ¿Por qué? Imaginémonos
que no queremos oír a Noé si estuviéramos en esa época. ¿Qué pasaría con nosotros? Si le dijéramos, no tengo deseos de entrar allí. De hecho, en esta literatura que acabo de poner, estos gigantes, cuando vieron que las aguas empezaron a soltar de arriba y las aguas de las profundidades de la tierra, y que con sus pies inmensos pisaban esas grietas para efectos de tapar y burlarse, decían, se burlaban de esta agua y no nos vas a poder hacer nada. Esa agua empezó a salir hirviendo, quemándole sus pies, finalmente muriendo, como señalamos el rabino Hiyad, discutiendo con otro, dialogando. Estos se burlaron y finalmente murieron. Podemos entonces nosotros decir aquella frase tan interesante que encontramos en Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que a todo aquel que en él cree no se pierda. Ese es el propósito de conocer al ungido. Ese es el propósito de nosotros de descubrir el correcto, porque a través del correcto podemos nosotros beneficiarnos. Y así como describe los evangelios, que nuestro Señor pasaba por las orillas del mar y vio a gente en sus actividades cotidianas y les decía, tú, sígueme. Así te ha dicho a ti, así nos ha dicho a nosotros, a mí, y decidimos hacer lo propio, dejar las cosas que hacíamos y seguir al ungido de Dios, aquel por el cual tenemos el gran privilegio de ser llamados los hijos de Dios. Shalom.